Bueno, inicialmente doy un saludo cordial a quien esté viendo esta presentación. Mi nombre es Romina, hola, y voy a dar a conocer el caso 2.3 denominado Celeste de Sistema Endocrino y Reproductor. Bueno, para empezar, Celeste es una gemela de 19 meses que es derivada al servicio de endocrinología con una historia de fatiga crónica, náusea, vómito, hiporexia, que califica como un trastorno alimentario. Es un estado en el que la persona va perdiendo poco a poco la gana de comer. Y por último, marcha táxica. Y bueno, la ataxia describe la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios como caminar o recoger objetos. También puede crear dificultad en el habla, el movimiento de los ojos y también la deglución. 2 meses previo a este cuadro, los padres consultaron con un pediatra quien diagnosticó una neumonía y la niña recibió los antibióticos apropiados, mejorando los síntomas, pero los padres continuaron notando pérdida de peso en la niña, astenia, que es disminución de la fuerza muscular, y adinamia progresiva, que es la disminución de la iniciativa física o movimiento por extrema debilidad, y también hiperpigmentación, que ocurre cuando la piel produce más melanina, el pigmento que da color a la piel. Esto puede hacer que la mancha o parches de piel luzcan más oscuros que la área circundante. Y bueno, todas estas cosas eran evidentes al compararla con su gemela. Además, se menciona que no existe historia familiar de consanguinidad ni de casos anteriores con síntomas similares. Bueno, al examen físico en la consulta de endocrinología se encontró una paciente letárgica, que es un estado de cansancio que implica la disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación, un peso de 9.2 kilogramos y una talla de 82 centímetros, que en realidad son normales para su edad. También se notaron áreas de hiperpigmentación en labios, encías, línea media y areolas. Y se evidenció hipotonía, que se refiere a la disminución del tono muscular, em, que hace que un niño pueda estar más lacio. Esto en las extremidades superiores e inferiores. Por otra parte, los signos vitales y el resto del examen físico fueron normales. Ya con estos hallazgos, em, el médico tuvo una sospecha diagnóstica y se solicitaron exámenes de laboratorio. Se solicitó cortisol sérico, donde Celeste presentó 0.27 microgramos por decilitro, y ACTH, donde Celeste tuvo 1250 picogramos por ml. Los electrolitos sodio y potasio se encontraron dentro de los límites normales. Luego, considerando el cuadro clínico y los resultados del laboratorio, se diagnosticó a Celeste enfermedad de Addison. Se inició tratamiento con hidrocortisona y fluhidrocortisona, y sus niveles de cortisol y ACTH mejoraron considerablemente, y por lo tanto Celeste fue dada de alta con indicación de continuar el tratamiento y acudir a controles periódicos. Bueno, para ir adentrándonos un poquito más en el tema, voy a hablar sobre las glándulas adrenales o suprarrenales. Estas son dos glándulas endocrinas que están ubicadas en la parte anterosuperior de los riñones, y por ahí va su nombre, más o menos. Presentan una forma piramidal y cada glándula está formada por dos estructuras diferentes, ambas, eso sí, recubiertas por una cápsula de tejido conectivo. En primer lugar, tenemos la médula, que representa el 10% del peso total de la glándula. Las hormonas que se producen en la parte interna son las catecolaminas, donde se incluye la adrenalina y noradrenalina, que ayudan a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración y otras actividades reguladas también por el sistema nervioso simpático. Y luego tenemos la corteza, que representa el 90% del peso. Esta se divide en la zona glomerular, que es la más externa, luego zona fascicular y luego la zona reticular. En cada zona se producen diferentes hormonas esteroideas. En la glomerular, la aldosterona, que corresponde a un mineral corticoide.
En la zona fascicular, el cortisol, que es un glucocorticoide, y por último, hormonas sexuales en la zona reticular, particularmente andrógenos. En, a grandes rasgos, las funciones de esta hormona esteroides son ayudar en el control del metabolismo, hacer de mediador en la inflamación, participar en el desarrollo de características sexuales y también la aldosterona junto a otros mineral corticoides participan en el equilibrio hidrosalino. Ya, la corteza suprarrenal está regulada por tres vías. Por un lado, la vía neural, desde la médula suprarrenal a través de los neuropéptidos liberados en las terminaciones nerviosas. En segundo lugar, la vía inmunitaria, mediada por citoquinas. Y por último, la vía hipofisiaria, donde encontramos el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Bueno, un eje más bien es como un ciclo, pero este comienza, por decirlo así, por el hipotálamo, que secreta la hormona liberadora de corticotropina o CRH en respuesta a situaciones de estrés físico o fisiológico. Esta viaja por la hipófisis, perdón, viaja a la apófisis anterior a través de la circulación portal hipofisiaria y allí estimula la síntesis y la secreción de la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. La ACTH luego es liberada al torrente circulatorio debido a que posee efectos tróficos sobre la glándula adrenal, estimula la síntesis de cortisol en la región de la corteza y cuando se eleva la concentración del cortisol en la sangre, se inhibe por retroalimentación negativa la secreción de hormona adrenocorticotrópica y por ende también la secreción de CRH. Bueno, el cortisol es una hormona glucocorticoide producida en la zona fascicular de la corteza de la glándula adrenal. Una vez en la sangre, entre el 75 y el 80% del cortisol está unido a proteína transportadora y solo una pequeña fracción se encuentra en estado libre. Esta es una de las hormonas asociadas al estrés junto con la adrenalina y su función principal es preparar al organismo para los momentos de mayor activación en, en los que es necesario estar alerta. La liberación del cortisol está sometida al estímulo de centros neurales superiores originados en el sistema nervioso y desencadenados por situaciones de estrés, como ya mencioné. Es así como el cortisol puede aumentar en respuesta a estrés físico, cirugía, quemadura, hipoglicemia, hipotensión y ejercicio. También en respuesta a la liberación local de citoquinas proinflamatorias, como también en respuesta a neurotransmisores adrenérgicos. De igual forma, la liberación de cortisol está sometida a un ritmo circadiano. Por la mañana, la cantidad de cortisol se eleva hasta alcanzar su pico alrededor de las 8 a.m., teniendo en cuenta un horario de sueño normalizado, por la necesidad de generar fuentes de energía después de una larga noche. Por la tarde también aumenta para mantenernos activos, pero después empieza a descender de manera progresiva. Las acciones biológicas del cortisol son múltiples, comprometen virtualmente a todo el organismo y a varios mecanismos homeostáticos. En cuanto al metabolismo de la glucosa y su regulación en la sangre, el cortisol estimula su producción en el hígado. Asimismo, esta hormona permite detener la absorción de glucosa cuando se necesita su conservación para la supervivencia y es capaz de empezar la ruptura de grasas en células para la producción de energía. El cortisol también juega un papel muy importante en la regulación de la presión sanguínea. Y otras funciones de esta hormona son que suprime la acción del sistema inmunitario y disminuye la formación ósea. Bueno, para adentrarnos un poco más en la patología que se diagnosticó a la protagonista de nuestro caso clínico, tenemos la enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia suprarrenal. Este es un trastorno endocrino poco frecuente que se produce cuando el cuerpo no produce, valga la redundancia, suficiente cantidad de determinadas hormonas. Puede presentarse en todos los grupos de edad y también en ambos sexos. Este es el conjunto de síntomas secundarios
a la deficiencia persistente de la hormona de la corteza suprarrenal, principalmente del cortisol, a consecuencia de la alteración estructural o funcional de las glándulas suprarrenales, afectando por obvias razones la fisiología del eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Si el trastorno es por una alteración de la glándula suprarrenal, corresponde a insuficiencia suprarrenal primaria. Esta puede ser congénita o adquirida. En el caso de ser congénita, puede ser por disgenesia o hipoplasia adrenal, también por mutaciones en el gen que regula el receptor de ACTH y por mutaciones en genes que regulan las enzimas que participan en la síntesis de cortisol, produciendo el cuadro conocido como hiperplasia suprarrenal congénita. La insuficiencia suprarrenal primaria adquirida puede ser secundaria a destrucción de la glándula suprarrenal o a inhibición de la esteroidogénesis por algunos medicamentos. La insuficiencia suprarrenal primaria también puede ser autoinmune, de origen autoinmune. Puede ser aislada o asociada a síndromes poliglandulares autoinmunes, donde tenemos de tipo 1 y de tipo 2, que pueden causar deficiencias endocrinas múltiples. Estos se diferencian por sus características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio. La insuficiencia suprarrenal secundaria corresponde a un déficit hipofisiario. Este se produce si hay insuficiente secreción de hormona adrenocorticotrópica o ACTH y se conoce como insuficiencia suprarrenal terciaria a un déficit hipotalámico, cuando existe compromiso de la secreción de hormona liberadora de corticotropina. En los casos de insuficiencia suprarrenal terciaria y secundaria, solo se compromete la secreción de cortisol, permaneciendo intacta la secreción de mineral corticoides, ya que estos son regulados fundamentalmente por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos síntomas por un lado y por otro los signos. Los síntomas que puede presentar un paciente son debilidad persistente, síncopes, que se refiere a la pérdida temporal y súbita de la conciencia o lo que comúnmente conocemos como un desmayo. Esto a consecuencia de la hipotensión ortostática o de hipoglucemia. Otro síntoma es la mala tolerancia al ejercicio, pérdida de peso, falta de apetito, a veces náusea, deseo de consumo de sal, heces blancas y mialgias, que son dolores musculares. Los síntomas a menudo se manifiestan en situaciones estresantes como una infección, por ejemplo, o traumatismo grave. En cuanto a los signos, se hace notar la hiperpigmentación cutánea, especialmente en las áreas expuestas al sol o al roce, con una coloración parda de los codos, de los surcos de las manos, de las areolas y de las cicatrices. En algunos casos aparecen también placas marrones en la mucosa oral, como se muestra en la imagen, causadas por un exceso de ACTH y melanotropina, cuya secreción no está adecuadamente inhibida por el cortisol a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Bueno, las pruebas bioquímicas son necesarias para diagnosticar la enfermedad de Addison. Se miden los niveles de cortisol en suero temprano durante la mañana y de ACTH en plasma. La ACTH en plasma es mucho mayor en individuos con enfermedad de Addison y el cortisol sérico es generalmente bajo, pero puede fluctuar. Un test de estimulación que permita observar la respuesta del cortisol a la ACTH exógena es una herramienta de utilidad para confirmar el diagnóstico. En sujetos sanos, las concentraciones de cortisol aumentan tras la administración de ACTH exógena, cosa que no sucede en los pacientes con enfermedad de Addison. Y niveles elevados de ACTH, como ya dije, confirman el diagnóstico de esta patología. Se realizan pruebas inmunológicas en caso de insuficiencia suprarrenal primaria. En la mayoría de los casos se detectan los anticuerpos específicos antiadrenales.
Y bueno, por último, en las pruebas de imagen, la radiografía, la tomografía computarizada y la ecografía abdominal pueden mostrar la presencia de tumores suprarrenales bilaterales o calcificaciones en las glándulas suprarrenales. Bueno, por último, ya en el diagnóstico, la remisión de los síntomas, un tratamiento eficaz de la hipertensión arterial y la compensación de los trastornos electrolíticos son el objetivo principal. El tratamiento es de por vida y precisa un equilibrio multidisciplinar. El reemplazo de glucocorticoides con hidrocortisona oral se administra para imitar los patrones fisiológicos de secreción del cortisol. Y la fludrocortisona oral se administra para sustituir a los mineralcorticoides. La dosis de hidrocortisona se mantiene en base a la evaluación y respuestas clínicas, teniendo en cuenta el bienestar del paciente y la presencia de signos de dosificación excesiva o de baja dosificación. La eficacia de la sustitución de glucocorticoides se evalúa sobre la base de las manifestaciones clínicas. Un aumento del peso corporal, infecciones recurrentes e insomnio pueden indicar una dosis diaria de hidrocortisona demasiado alta. La presencia de síntomas de debilidad, náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso y síntomas de hipoglicemia demuestran una suplementación insuficiente. Ya finalizando, doy las gracias por la atención y a continuación doy a conocer la bibliografía que utilicé para recopilar la información necesaria para poder presentar este caso clínico. Muchas gracias.